Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, impuestos. ¿Quién paga la cuenta? Conversamos con Jorge Atria, académico de la Universidad Católica e investigador del COES. También Claudio Agostini, economista académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Lo que importa es presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor. Los impuestos son un robo. La frase no es de algún influencer radicalizado. Bueno, sí, es de un influencer radicalizado, pero que además ocupa un cargo muy importante. Es el presidente de la República Argentina. Una frase que hasta hace poco se decía como una provocación, sin que nadie se la tomara muy en serio, ahora tiene visibilidad, influencia y paradojalmente incluso el poder del Estado. Ese mismo Estado que es el que cobra los impuestos y sobrevive gracias a ellos. El anarcocapitalismo, del que el presidente Javier Milei se considera parte, promueve, como su nombre lo dice, una anarquía sin un poder central, sin Estado, o en el que éste tiene un rol ínfimo. En nombre de la libertad, se considera que un impuesto, que como su nombre lo dice no es voluntario, es una violación al derecho a la propiedad y un robo del Estado contra los ciudadanos. Y aunque la propuesta de Milei es extrema, sí representa una posición que está tomando cada vez más fuerza en el debate y en las ideas políticas en muchos países. Los recortes de impuestos están en el centro de la discusión. Estados Unidos, por poner otro ejemplo, acaba de aprobar un mega recorte tributario, especialmente en beneficio de los más ricos y que promete disparar aún más el déficit fiscal de ese país. Personalmente prefiero otra frase, es de un juez estadounidense, Oliver Wendell Holmes, y es la siguiente: los impuestos son el costo que pagamos por vivir en una sociedad civilizada. Claro, a nadie le gusta pagar impuestos, pero son ellos los que permiten financiar los servicios públicos de los que todos nos beneficiamos, desde tener policías a un sistema judicial, desde calles hasta áreas verdes, y también conseguir la paz social que ocurre cuando hay mínimos garantizados, educación, salud, pensiones, para todos los miembros de una sociedad, no solo para quienes pueden pagar por ellos. No es casualidad que la carga tributaria vaya subiendo a medida que los países se desarrollan y los ciudadanos van exigiendo mejores prestaciones. A quienes dicen que bajar impuestos es la receta al desarrollo, los invito a que revisen la lista de los países que pagan más impuestos, que tienen la mayor carga tributaria del planeta. Son Dinamarca, Francia, Bélgica, Suecia, Finlandia, Austria, Italia, Noruega, Alemania, Países Bajos. Y al revés, en la lista de países en que se pagan menos impuestos, junto a países petroleros que no los necesitan y a paraísos fiscales, aparecen naciones como Níger, Irak, República Centroafricana, Burundi o Mongolia. Sí, los impuestos son el costo que pagamos por vivir en una sociedad civilizada. Y algo que a veces se olvida es que quienes más se benefician de los impuestos son los más ricos. Porque las fortunas no se crean en el vacío. Nadie se hace millonario en una isla desierta. Las fortunas se crean y se mantienen dentro de sociedades que son estables, donde manda el imperio de la ley y prima la paz social, y donde también las inversiones se benefician de una infraestructura sólida, de ciudades que funcionan, de una población sana, de trabajadores educados, en fin, todos los bienes sociales que se pagan con impuestos. ¿Cómo está Chile al respecto? Según la OCDE, el club de las democracias más ricas del mundo, los impuestos en Chile, comillas, se encuentran entre los más bajos de esa organización y la relación impuestos-PIB de Chile es inferior a la de los países desarrollados cuando tenían un nivel de ingresos similar al que tiene Chile hoy. La OCDE también dice que hay margen para que Chile aumente su bajo nivel de impuestos y reequilibre su estructura fiscal, considerando que, según dice, son pocos los países que han alcanzado la prosperidad económica históricamente con una baja relación entre impuestos y Producto Interno Bruto. Sin embargo, viendo nuestra campaña presidencial, el discurso predominante es el opuesto. La última reforma tributaria básicamente fracasó y las campañas de Matei, Kast y Kaiser prometen agresivas rebajas tributarias, prometiendo que eso va a permitir reimpulsar el crecimiento y también mejorar el empleo. El tema de las contribuciones, en especial, ha ganado mucha atracción en los últimos años. Kaiser propone eliminarlas,
las considera también un robo. También esa eliminación la intentó el Partido Republicano de Kast en el último Consejo Constitucional y en ello coincide también la UDI, mientras que Evelyn Matei habla de congelar esas contribuciones. Todos ellos proponen también fuertes bajas en los impuestos a las empresas y Matei y Kast hablan de eliminar el impuesto a la ganancia de capital en la venta de acciones. Todo esto, si se concreta, significaría bajar la carga tributaria, al contrario de lo que propone la OCDE. Pero además podría significar hacer más regresivo el sistema, o sea que mayor parte de esa carga vaya a ser pagada por los hogares más pobres y menos por los hogares más ricos. Porque todos estos impuestos que se quieren eliminar o reducir son pagados en mayor proporción por los chilenos que tienen más patrimonio. Las contribuciones, por quienes tienen propiedad en el 20% de mayor avalúo, el impuesto corporativo, por los que son dueños de empresas, y la tasa a la venta de acciones, por quienes transan grandes volúmenes en la bolsa. En cambio, el impuesto que más castiga a los más pobres, que gastan todo su ingreso en consumo, es el IVA. El 19% por cada kilo de pan o cada litro de leche, y ese no lo vemos en la discusión política de estos días. Algo que es llamativo, porque, para citar de nuevo a la OCDE, nuestra estructura fiscal es una de las más divergentes de la media al centrarse en el IVA, que castiga a los más pobres antes que en impuestos a la renta o al patrimonio. Nuestro país recauda casi la mitad de todos sus ingresos mediante el IVA, contra solo el 20% del promedio de la OCDE, donde las tasas son más bajas y además muchos productos de primera necesidad están exentos del pago del IVA. Tampoco están en la discusión otros temas cruciales, como los privilegios que reciben ciertos grupos de presión. El caso más grosero es el de los dueños de camiones. O la evasión del impuesto a las empresas, que según la última estimación oficial llega a un impresionante 46%. O sea, se paga apenas poco más de la mitad de lo que debería pagarse. Esta no es una discusión solo técnica, es una discusión de balance de poder sobre quiénes se llevan la parte más pesada de los impuestos y quienes, en cambio, tienen el poder de presión, lobby y recursos para llevarse lo más liviano de esta carga, aunque sean ellos mismos los que concentran los mayores ingresos. Hoy, en Lo que importa, hablaremos de este debate que se ha tomado en gran parte de la campaña y que es central en el futuro de nuestra economía. ¿Cómo son actualmente los impuestos en Chile? ¿Cuáles son las cifras en este encendido debate por las contribuciones a las propiedades? ¿Ayudan las bajas de impuestos a mejorar el crecimiento económico? ¿Y es posible tener un sistema tributario que no castigue a los más pobres mientras premia a los más ricos? Son los temas de hoy en Lo que importa. Te quiero recomendar un libro publicado por Grupo Planeta. Se llama Salir del infierno. Está escrito por Ana María Stuben, Verónica Undurraga e Ingrid Bachmann. Y es un libro testimonial que recoge las experiencias de 33 mujeres privadas de libertad y que están atravesando procesos de reinserción. Son relatos profundamente humanos que creo que le permiten dar además una perspectiva distinta al debate que siempre tenemos acerca de lo que ocurre en las cárceles. Salir del infierno, entonces, es una mirada del sistema penal, humana, muy profunda, súper recomendable. La verdad es que es un gran libro. Está disponible en librerías y también en canales digitales. Conversamos con Jorge Atria, profesor de la Universidad Católica, investigador del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, COES, y una persona que ha estudiado muchísimo el tema de los impuestos en nuestro país. Jorge, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo describirías en una frase la estructura de los impuestos en Chile? Diría que es un sistema tributario bastante excepcional en la realidad internacional, al menos contra los países que nos queremos parecer. Es atípico. Tiene una estructura atípica que no se parece al normal. Es un sistema tributario que recauda poco respecto a las necesidades sociales que existen y al tamaño de ingreso que tiene el país. Y diría un país que también es un sistema tributario que redistribuye menos de lo que habitualmente se esperaría para un país con el nivel de desigualdad que tiene Chile. Es atípico, recauda poco y redistribuye poco también. ¿Por qué es atípico? Es atípico porque tiene una estructura tributaria que es bastante particular. Si has escuchado y en general ha sido parte del debate en la última década, esta idea de que es un sistema tributario
Primero era integrado, después fue semi-integrado, ha tenido varias opciones de semi-integración e integración. Si uno mira los países con los que nos queremos comparar, OSD, de los 37 países de la OSD, 31 tienen sistemas desintegrados. ¿Qué significa un sistema integrado o desintegrado? Desintegrado o dual quiere decir que las rentas que tienen que ver con la empresa van separadas de las rentas de la persona. Aquí puedo empezar a usar palabras más técnicas, he puesto primera categoría, segunda categoría, pero creo que eso lo ejemplifica bien, van separados. Entonces se pagan separados, van con cuentas distintas. Y cuando un sistema es integrado o semi-integrado en el caso chileno, lo que paga el dueño de una empresa es un crédito respecto de lo que se pagó en la empresa, o viceversa, como se quiera decir. En simple, es parte de un mismo tronco, y por ende se puede usar un crédito, y por ende no tienen contabilidad separada, sino que van integradas. ¿Y eso qué consecuencias tiene, Jorge, más allá del tema técnico? Creo que lo importante de ese tema técnico es que cuando pensamos en un sistema que recauda poco y que se dice muy a menudo que tiene muchas alternativas de evasión y elusión, tiene que ver también con que se trata de un sistema complejo y que deja muchos caminos entre medio para pagar de maneras distintas, especialmente si uno tiene participación en una empresa, o sea, si uno tiene rentas del capital. Para la mayoría de los chilenos nos sacan la plata a fin de mes por planilla o pagamos con boleta. Pero existe un pequeño porcentaje de gente donde su forma de pagar impuestos es más diversa. Tiene quizás alguna boleta de honorario, pero también tiene participación en una empresa. Esa diferencia entre la renta del capital y la renta del trabajo se hace más difícil y se acentúa en el fondo si es que tenemos este tipo de sistemas integrados o semi-integrados, porque estás constantemente vinculando, combinando la tributación de la empresa con la tributación de la persona. O sea, ¿es un sistema en que se benefician más o tienen más elementos para jugar, digamos, las rentas del capital? Tienen más elementos, y esto también debe ser adecuado al contexto. O sea, vivimos en una sociedad desigual. Básicamente en Chile, sobre el 95% de las rentas del capital, las ganancias de capital, están en el 1% de los contribuyentes de más ingresos. Y ese 1% de los contribuyentes de más ingresos, el 85% de sus recursos viene de ganancia de capital. Entonces, estamos hablando de una sociedad que hemos hablado largamente en la última década, que tiene mucha desigualdad económica, que hay concentración. Bueno, la concentración de ingresos es un chiste al lado de la concentración de capital, concentración de riqueza. Entonces, es un tema también cómo se insertan este tipo de instituciones. Uno irá al sistema laboral, sistema tributario, sistema de salud, de acuerdo con la realidad que tiene que atender, que en este caso es una realidad muy desigual. Decías tú también que es un sistema que redistribuye poco. ¿Qué significa eso? Redistribuye poco quiere decir que después de que pasa el Estado y pega un mordisco, ya sea porque te tomó impuestos, lo que ocurre es que en realidad empeoró la distribución de ingresos como viene del mercado. La distribución del mercado es como son los ingresos generados en el mercado en términos de salario, de las empresas. Bueno, pasa al Estado. Y en general, en muchos países que estamos mirando OSD, se reduce bastante la desigualdad una vez que entra la recaudación y el gasto social. En el caso de Chile, con la recaudación empeora la distribución de ingresos y después con el gasto social mejora. Que es lo que uno vuelve a pensar en lógica de desigualdad. Necesitamos todas las instituciones posibles funcionando para reducir la desigualdad. Puede que algunas aporten más que otras menos. Aquí hay una discusión que dice que el gasto social ayuda más a reducir la desigualdad que los impuestos. Pero con el nivel de desigualdad que tienes, en realidad te sirven los aportes de ambos. Pero, perdón, cuando tú dices, después de recaudar los impuestos, empeora la distribución del ingreso. Empeora la distribución del ingreso. O sea, los más pobres pagan proporcionalmente más ingresos que los más ricos. Si uno mira el sistema tributario, el impuesto principal es el IVA. Y el IVA, en general, en Chile, recauda más que el impuesto a la renta. O sea, tiene una participación mayor. En los últimos años va entre 47% del IVA versus 41% de impuesto a la renta, o 50% del IVA, 42% del impuesto a la renta. ¿Qué significa eso? Que el impuesto principal es un impuesto regresivo en Chile. De la manera como funciona el IVA, en Chile es regresivo. Y entonces ocurre muy a menudo que tienes una parte muy importante de la población que paga fijo su IVA y tienes aproximadamente el 25% de más ingresos que paga IVA, pero paga también impuesto a la renta. Uno pensará, ese grupo paga más. En realidad, en la práctica paga menos. Si uno mira las tasas efectivas, datos del Ministerio de Hacienda, último año, paga menos y puede llegar a tener tasas inferiores al 16% en tasa efectiva. Que de 100 pesos que ganan, digamos, 16 se van a impuestos. Claro, siempre esta máquina con impuestos es complicada porque se meten muchos instrumentos entre medio, pero en las tasas efectivas, que es la tasa promedio concreto, en realidad termina siendo muchas veces menor que la alguien que paga únicamente IVA.
Entonces, es un sistema regresivo en el sentido que empeora la distribución de ingresos respecto de cómo viene el mercado. Es cierto. Después el Estado tiene otra etapa, que es del gasto social. Y ahí mejora. El gasto es progresivo, pero muy focalizado en los grupos más pobres. Entonces, en general, se ha dicho algunas veces, este es un Estado chico. Si uno mira la carga tributaria, en realidad se parece a la OECD de 1965. Alguien dirá ahora hay 5 puntos más, 7 puntos más de diferencia con la carga tributaria promedio de la OECD actual. No importa. La OECD dice el año 2022, esta carga tributaria se parece a la de la OECD de 1965. Entonces, claramente hay un debate que hacer en términos de aumentar la carga tributaria, de buscar alternativas para que el sistema tributario sea un poco más progresivo y en ese sentido ayude, potencie las posibilidades de redistribución que ya tiene el gasto social considerando una sociedad muy desigual. Jorge, ¿por qué hemos llegado a tener este sistema? Porque uno diría, probablemente si quisiéramos diseñar desde la democracia, digamos, un sistema tributario, probablemente sería un sistema más progresivo, ¿no? Diríamos, es justo que la gente que tiene menos ingresos pague proporcionalmente menos en impuestos y que la gente que tiene más colabore proporcionalmente más. ¿Por qué hemos llegado a esta distribución que es opuesta a la que uno por sentido común diría debería diseñar una sociedad? Primero, un dato bien interesante, la progresividad es una discusión importante de la modernidad. O sea, es una discusión que empieza y que surge fuerte en Alemania, en Estados Unidos, en el contexto de los surgimientos de los estados de bienestar. Estamos hablando del siglo XX, fin del siglo XIX. Y está asociado precisamente que las ideas de la modernidad tienen que ver con problematizar los asuntos sociales que son de interés común y entender que tienen también una raíz social, no son únicamente individuales. Y dentro de esa lógica, el sistema tributario puede aportar en la medida que haya un principio diferenciado de capacidades, donde quien tiene más aporta proporcionalmente más que quien tiene menos. Eso que suena bastante a sentido común de la modernidad, efectivamente no es así en todos los países. Hay distintos tipos de equilibrios y posibilidades. No se cumple tanto como uno esperaría. En el caso chileno, nunca hemos tenido algo muy distinto. El impuesto de la renta se crea en 1924, tiene 100 años, 101 años. Y para llegar a que se creara, ya tuvo que pasar con décadas de discusión para demostrar que tenía más sentido cobrar impuesto de la renta que salitre, por ejemplo. Y posteriormente llevamos 100 años de discusiones de franquicia, exenciones, regímenes especiales, posibilidades de corrupción, de evasión, de elusión, crítica al Estado. Nunca hemos tenido un sistema tributario propiamente progresivo. Y muchos países que tienen situaciones como la de Chile van en ese desafío también. Pero Chile, que se precia de ser un país moderno, avanzado, que va actualizándose, no es capaz de responder a las desigualdades que tiene con el sistema tributario que tiene. Y muchas regresividades que son evidentes en el sistema tributario chileno, que los especialistas las vienen denunciando hace 10 y 15 años, no se reducen. ¿Qué regresividad, por ejemplo, es evidente en el sistema chileno? Hay muchos mecanismos. Uno que yo creo que debe ser top 5, por lo menos, el de la renta presunta. Estos sistemas de contabilidad que están pensados para que pequeños emprendimientos rurales, agrícolas, tengan una contabilidad simplificada y entonces asumen una cierta tasa. Bueno, está bastante demostrado que ese tipo de mecanismos en realidad no lo usan tanto los grupos de más bajos recursos, sino que los grupos de más altos recursos. Como parte de planificaciones tributarias complejas, tengo distintas fuentes de ingresos, no solo salario. Planificación, puedo hacer que una parte de mi plata pague este impuesto, otra parte pague esto. Bueno, eso genera un espacio de regresividad donde finalmente el entramado de posibilidades e instrumentos termina beneficiando proporcionalmente más a quienes tienen más que a quienes tienen menos. Ocurre así con otro tipo de instrumentos. Y también no es propiamente regresivo, pero sí el hecho de que impuestos que son típicamente focalizados en grupos de alto ingreso, impuesto a la herencia, impuesto a la propiedad o contribuciones, muchas veces no terminan siendo pagados en nada o parcialmente por los grupos de alto ingreso y por los individuos que vienen exactamente abajo terminan siendo pagados más. Entonces, ese tipo de asimetrías y de inequidades que existen arriba, no en el 50-60% más bajos recursos, sí muestra problemas de vacíos legales, planificaciones y regresividades. Se dice mucho en Chile, y me gustaría saber qué dicen las cifras al respecto, que aquí la más golpeada es la clase media, ¿no? Porque de alguna manera no tiene la capacidad para eludir o para tener planificaciones tributarias que le permitan pagar menos, y por otro lado tampoco recibe el grueso de los beneficios sociales que entrega el Estado a cargo de impuestos. ¿Es verdad esa sensación que hay? Yo creo que hasta cierto punto sí. Por un lado uno debería decir... quienes no pagan impuesto a la renta y pagan solamente IVA, pero también una parte de la gente que paga impuesto a la renta tiene una forma muy automática de
pagar impuestos. Voy a salir de acá, me voy a ir a comprar un jugo y voy a pagar impuestos automáticamente. En cambio, el resto de los grupos que sí tiene más posibilidad para manejar ese pago, puede hacer que su planificación lleve a que pague menos impuestos. Entonces uno diría clase media y clase baja no son tan distintas. Pero efectivamente tenemos un Estado que redistribuye poco y muy focalizado en los grupos de bajos ingresos. Entonces uno ve, por ejemplo, el primer decil como casi dobla sus impuestos, sus ingresos, perdón. Lo vemos cada año en las encuestas, cada periodo que se hace la encuesta CACEN se ve que llega muy bien a los grupos de abajo. Pero esto empieza a no mostrar ningún cambio cuando uno mira el decil 4, 5, 6. Ocurre con los créditos a veces. Hay subsidios para la vivienda de los grupos más pobres, hay créditos para los grupos intermedios. Entonces hay un grupo medio que uno dice no le llegan tanto, efectivamente, los recursos sociales. Y además, una cuestión que a mí me interesa más desde la sociología, es que hay un tema de legitimidad del sistema tributario. Y cuando vemos que llevamos 15 años de discusiones de corrupción, conflicto de interés, tráfico de influencias, corrupción, donde muchos de esos casos están relacionados con impuestos, existe algo que la literatura académica dice percepción de trato de justicia. Cuando hay percepción de trato de injusticia, yo siento que soy el único gil que está pagando impuestos. Y entonces yo no quiero pagar más impuestos. Yo diría que esa crítica en la clase media, que no recibe tanto beneficio, que paga firmemente su tasa efectiva que es igual a la del IVA y que ve que arriba hay colusión, hay corrupción, hay evasión, hay ilusión y no hay sanción adecuada proporcional al daño hecho, siento yo por qué estoy pagando impuestos. Claro, o sea, muchas veces la reacción no es decir mejoremos el sistema, digamos, para que todos paguen los impuestos que son justos, sino más bien esta idea como de desafección, de que el sistema es corrupto, no hay nada que hacer, yo también quiero como poder salirme de acá y no pagar impuestos y arreglármelas solo. Y tenemos muchas señales en esa dirección, cuando se critica la pérdida de confianza en las instituciones, desafección, deslegitimidad, desconfianza en distintos tipos de instituciones. Hoy día, ¿cuáles son las instituciones que tienen legitimidad y confianza? Son pocas. Cuando vemos también que hay polémica por las cifras de evasión que han sacado los últimos estudios de Hacienda, que alguien dirá, entre el CEP y Hacienda hay una diferencia de 5, 10 puntos. O sea, o hay 45% de evasión en el impuesto a la renta, o hay 37, o 30, o 35. Igual es muchísimo. Sigue siendo mucha. Entonces, sabemos que hay una desconfianza, una desafección general en Chile. Al mismo tiempo, sabemos que la evasión existe y es real. Entonces, claro, esto lo convierte en una preocupación y mucha gente podría querer decir, bueno, yo ya no creo tanto que esto pueda mejorar, sino que más bien tomo distancia. ¿Y cómo se estructura el sistema, Jorge? Porque tú decías, hay una serie de vacíos, de privilegios, de exenciones que ciertos grupos pueden tomar. ¿Cómo llega Chile a tener un sistema así? ¿Por qué se van creando estas especies de agujeros por los cuales ciertos grupos con capacidad de presión o con capacidad de planificación tributaria o de contratar a buenos abogados pueden de alguna manera pagar menos impuestos? Aquí hay ciertos elementos globales y ciertos elementos nacionales. Hay una literatura histórica cada vez más rica en Chile que muestra que en los grupos de alto ingreso siempre había una suerte de alergia a querer pagar más impuestos. Y eso se ve en los debates parlamentarios en general, toda la discusión legislativa de los últimos 100 años, eso se ve así. Y están esos argumentos. Por un lado, hay una solidaridad y caridad de no querer cobrar el impuesto a la renta a los grupos de bajo ingreso. Nosotros asumimos la responsabilidad. Por otro lado, se suben las tasas y se deja solamente el grupo de alto ingreso, pero se van metiendo franquicias, regímenes especiales, excepciones. Entonces ocurre que queda lo que el BID llama en 2012 un cascarón vacío con el impuesto a la renta. Tienes algo nominalmente con tasas altas, con un diseño razonable, pero que en la práctica está carcomido y termina recaudando menos de lo que uno esperaría dada esa tasa. Chile llega a mitad del siglo XX a unas tasas súper altas, tasas marginales del impuesto a la renta muy altas nominalmente, y la recaudación no cambiaba. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Hay cuestiones de economía política, uno podrá querer decir, no hay aquí esencialismo ni particularismo de que en Chile seamos más malos o menos malos. En realidad, en este equilibrio, formación del Estado, situaciones de desigualdad, recursos naturales, país chico, crisis externa, se han ido creando unas formas tales en que el sistema tributario cumple, trata de ser sencillo, trata de lograr lo que se requiere, mejor que otros países del vecindario, pero con muchas pillerías y muchas cosas entre medio que le facilitan las cosas a los individuos de altos ingresos para pagar menos. Hay, en paralelo, una cuestión global. Hay una industria fuerte de
planificación de la riqueza que está asociada al sistema financiero y al sistema tributario global. Esto lo dice toda la literatura internacional, que va generando cadenas de circulación y desplazamiento. Ejemplo más evidente, los paraísos fiscales. Hay toda una industria de planificación y eso también influye en Chile. Chile es parte de esos circuitos hoy día. Entonces yo diría, esto está agravando una situación histórica o bien la está llevando a otra dimensión más global de circulación, de desplazamiento de capitales de manera opaca, que puede acentuar los problemas. Claro, porque se habló mucho de esto a raíz de esta discusión sobre el impuesto a los súper ricos, ¿no? De que en la práctica son impuestos que no sirven ya porque el capital se puede desplazar de manera bastante libre y por lo tanto si se intenta cobrar impuestos demasiado grandes a los grandes dueños del capital en Chile, sencillamente ese capital se desplaza y sale. ¿Crees que efectivamente eso en el mundo moderno no hay cómo buscar una mayor tributación de estos sectores que concentran una cantidad tan grande de la riqueza en Chile? Es difícil, es absolutamente difícil, pero esta es la conversación global hoy día. Esta es la conversación global. O sea, en Chile pareciera que los temas globales no llegan cuando hablamos de los impuestos. La ecuación siempre en Chile es muy simple. Bajemos los impuestos para que haya más crecimiento y que si subimos cualquier cosa de impuestos, entonces vamos a tener problemas de crecimiento e inversión. En realidad la situación es más compleja a nivel internacional. Este reconocimiento de que las grandes empresas o también otros actores pueden desplazar capitales y no pagar impuestos, ha llevado a una conversación global que tuvo un inédito resultado hace un par de años cuando se acordó una tasa corporativa mínima empresarial. Entonces hoy día hay un acuerdo, pero hoy día uno ve el G20, por ejemplo, con iniciativa de Brasil está poniendo en discusión qué pasaría si se aplica un impuesto a la riqueza solamente con grupos muy, muy, muy ricos. O sea, estamos hablando de ciertos tramos de billonarios. Esto está amparado en la mejor literatura académica existente. Gabriel Zuckman en Estados Unidos, Joseph Stiglitz estuvo hace poco y hay toda una discusión respecto de cómo hacer que esto funcione mejor. Entonces yo diría, es difícil, pero ya está demostrado que con coordinaciones globales, armonizando hasta cierto punto algunas partes del sistema tributario, como pasó con la tasa empresarial mínima, hoy día se puede exigir más. Lo mismo se está haciendo para tratar de eliminar ciertos paraísos fiscales. Pero mi impresión es que estos temas globales, hay varios otros hoy día muy fuertes, a nivel contemporáneo, simplemente no entran en Chile cuando se habla de impuestos. Pero políticamente, hablando a nivel global, también parece que los vientos soplan para otro lado de lo que estamos hablando. Pues Estados Unidos acaba de aprobar un gigantesco mega recorte de impuestos que beneficia fundamentalmente a los más ricos, a las mayores fortunas. Ni hablar del caso de Argentina, ¿no? Donde hay un presidente que dice que los impuestos son un robo. Da la impresión de que los vientos van más bien para grandes recortes de impuestos y no para medidas como la que tú estás señalando. Hoy día yo creo que esos vientos efectivamente muestran eso. Hay otras situaciones en otros países donde eventualmente las cosas son más mixtas. En Europa siempre hay un debate y en algunos casos se muestra aquí que se han ido reduciendo las tasas, pero estamos hablando de cargas tributarias muy altas. Entonces son discusiones distintas. El caso de países como Chile, que como digo, la OECD pone al nivel de sus países en 1965 en carga tributaria, la discusión es otra. Veamos el último informe OECD 2025 sobre Chile, dice específicamente, para las necesidades sociales que hay en Chile, el espacio fiscal es acotado, se necesita una reforma tributaria. Lo dice la OECD. Y lo dice... Una reforma tributaria para recaudar más. Para levantar más ingresos. Y dice... No menos, que es lo que se está discutiendo hoy día en la campaña. Eso es lo que dice la OECD 2025. Dice se necesitan más impuestos, no menos. Y se dice, pensemos en el espacio fiscal, hacerlo crecer a través de una reforma tributaria con responsabilidad, con crecimiento económico, pero también considerando la transformación digital que viene, los problemas medioambientales que vienen y los costos asociados al mayor envejecimiento de la población. Son 3 razones que señala la OECD 2025 para decir se necesitan más impuestos. ¿Y qué impuestos, ya que estamos hablando de esto, porque hoy día, insisto, la discusión política es totalmente la opuesta y básicamente hoy día tenemos propuestas, especialmente de candidatos como José Antonio Kast, de Evelyn Matei, de Johannes Kaiser ni hablar, que piden rebajas muy fuertes de impuestos. ¿Qué impuestos se podría subir en Chile? Insisto, que parece que es algo que va en contra de todo lo que se está discutiendo hoy día en la campaña. ¿Qué impuesto se podría subir de una manera razonable en Chile para cumplir con esto que está diciendo la OCDE de que necesitamos mayor recaudación? Hay distintas discusiones acá. Una cosa es cómo sube la tasa y otra cosa es cómo cambia la maquinaria que está abajo para hacer que una tasa realmente funcione como tal. Entonces, en particular, la discusión que hay en Chile, por un lado, el lado del impuesto a la renta, sobre todo, tiene que ver con si se mantiene semi-integrado
o se desintegra. Y si se desintegra, uno podría pensar, por ejemplo, en bajar el impuesto a las empresas, o sea, efectivamente favorecer que haya más posibilidades de inversión, más posibilidades de crecimiento, que las empresas tengan más potencial por ese lado, con una tasa más baja, pero que eso se traduzca en que las personas de más altos ingresos paguen más impuestos. Esto va desde, por ejemplo, impuesto a los dividendos. Y con un impuesto a los dividendos, entonces las personas que tienen renta del capital podrían pagar proporcionalmente más. Eso ayudaría a disminuir las diferencias de tratamiento entre la renta del capital y la renta del trabajo. También uno puede hablar de cómo aumenta la fiscalización para reducir la evasión. Es cierto que venimos saliendo recién de una ley en ese sentido, pero todavía hay mucho que hacer cuando uno piensa en el impuesto a la herencia, el mecanismo, por ejemplo, renta presunta que hablábamos antes, herencia, contribuciones, pero la base fuerte yo diría es de si se desintegra o no el sistema tributario y cómo eso da posibilidades de bajar tasa, incluso ser recaudación neutral si uno quiere, hasta ese punto. Bajar la tasa corporativa y subir los impuestos a las personas. Uno puede hacer, por ejemplo, que las tasas superiores de impuestos a las personas amplíen un poco la base. No se trata de llegar necesariamente a la clase media, pero sí uno puede hacer que esos tramos superiores que paga realmente muy poquita gente, uno los puede ampliar un poco. Todavía dentro del grupo de altos ingresos, eso puede rendir más. Yo diría impuesto a los dividendos, revisar quiénes llegan a esas tasas, puede incluso hacer que baje la tasa de empresa y la recaudación siga neutra o aumente un poco. Ahora, Jorge, inmediatamente la respuesta que viene ahí también es, bueno, pero ¿para qué queremos plata de impuestos si se la van a robar, si se va a ir a licencias médicas truchas, si el Estado es ineficiente, si esa plata finalmente queda en operadores políticos y no llega a la gente? ¿Qué tanto de cierto hay en esa queja, que es muy transversal, digamos, de que no es efectivo porque esa plata no se ocupa de manera correcta? Esta crítica es la misma en todo el mundo. Yo me acuerdo presentar este tipo de tema en Alemania como anécdota y que me miraran varias personas con, bueno, ¿cuánto más? Claro, en Alemania y en Francia estamos hablando de otra cosa. Y al mismo tiempo que se hablaba de alzas o bajas de impuestos, se veía, por ejemplo, un caso grande de corrupción en el aeropuerto de Berlín, que se demoró muchos años en finalmente ser inaugurado, mucho más de lo que se esperaba. O sea, problemas de corrupción hay en el sector público y en el sector privado en todo el mundo. ¿Cuál es la magia de los impuestos en las sociedades modernas? Que a medida que empezaron a aumentar los impuestos, el contribuyente se sintió mucho más consciente de que era contribuyente y que su rol era esencial en financiar el Estado y las tareas comunes. Y eso hizo presionar a los estados modernos a que rindan más cuentas y sean más transparentes. En Chile no tenemos ninguna conciencia de contribuyente, el concepto de contribuyente no existe, a diferencia del mundo anglosajón o el mundo alemán, el concepto de contribuyente no existe en Chile, tenemos baja conciencia tributaria y en algunos casos se contribuye bastante, especialmente en los casos de IVA que yo decía, y también gente que paga el impuesto a la renta. Entonces yo creo que es necesario por el lado del contribuyente una conciencia tributaria mayor que le exija al Estado, de acuerdo a medida que va pagando más, con mayor razón, más transparencia y más rendición de cuentas. Ahora, habiendo dicho eso, el Estado chileno no es el peor del mundo, ni muchísimo menos como a veces pareciera mostrar el debate público. El último estudio que se hizo en la Universidad de Chile de Sistemas Públicos, de evaluación de 30 años de modernización, lo sigue diciendo. O sea, Chile es un Estado, tiene un Estado chico que no recauda tanto y aún así tiene niveles de eficiencia que son de la mitad para arriba. Si uno mira el año 2013... Foro Económico Mundial, Chile aparece entre los 10 mejores en términos de desvío de gastos públicos, dilapidación de recursos. Está muy bien posicionado. Entonces, tenemos un Estado que puede estar a la altura. Tenemos casos de ineficiencia por todos lados y hay que trabajarlo y hay que sancionarlos debidamente. Pero eso no puede llevarnos a pensar de que estamos en el peor de los mundos y más bien deberíamos pensar cómo con el Estado que tenemos lo podemos seguir mejorando. Pero eso no puede ir separado de la discusión de que se necesitan más impuestos. Salió la encuesta del INE, la suplementaria de ingresos, 611.000 pesos es la mediana en Chile de ingreso salarial, 600.000 pesos. Tenemos debilidades de salud importantes, tenemos problemas de transporte público en regiones. Hay un conjunto de necesidades, hay un déficit de vivienda sustantivo a nivel nacional. Entonces no es ficción que se necesitan más ingresos. Y también la gente que aboga por menos impuestos ha dicho responsablemente que no es llegar y hacer recortes como uno cree. De hecho, hasta la campaña presidencial anterior, se llegaba hasta Sichel con la propuesta de aumentar 3 puntos la carga tributaria. Desde Jadwe, Boric, Proboste hasta Sichel era entre 11 puntos a aumentar y 3 puntos a aumentar. Solo Kast hablaba de bajar 10 puntos en el impuesto a la renta y reducir. ¿Y por qué crees que ha cambiado tanto el debate en estos años? Y hoy día básicamente estamos hablando de bajar impuestos pese a las recomendaciones de la OCDE o pese a los datos que tú entregas.
Creo que venimos de unos años complicados, no solo en Chile, sino que a nivel internacional. Sabemos que en Chile ha habido un conjunto de problemas. La pandemia ha tenido un rol importante en la economía de los países. Chile ya venía con una situación compleja por el estallido social que trastocó ciertas planificaciones. Entonces creo que esto nos puede llevar a seguir pensando que hay un pesimismo exacerbado y un desencantamiento y una situación muy compleja en Chile. Pero también hay hartos indicadores que están mostrando que ya no solo hay ciertos brotes verdes, sino que hay ciertas situaciones que van en franca mejoría. Chile sigue siendo destacado por su estabilidad institucional, por su política fiscal, el trabajo del Banco Central en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Entonces yo diría, claro, estamos en año campaña y esto acentúa los extremos, pero no podemos dejar de tener un poco de altura miras para discutir una cuestión tan seria como es el financiamiento del Estado chileno y las necesidades sociales que las personas demandan. ¿Qué pasaría hoy día si se rebajan drásticamente los impuestos, como se está diciendo, por ejemplo, eliminando el pago de las contribuciones, reduciendo en 3 o 4 puntos el impuesto a las empresas sin cambios en el sistema de cómo se realiza eso, eliminando los impuestos a las ventas de acciones, en fin, todas las propuestas que se han visto? ¿Qué pasaría hoy si se hiciera eso? Yo creo que se verían efectos rápidos y concretos en ciertos tipos de política social que hay en Chile. O sea, si pensamos, insisto, parte del éxito de la sociedad chilena en términos de reducción de la pobreza tiene que ver con su política social focalizada en el 10%, cómo dobla los ingresos, eso se deja ver en el decil 2 también. Uno debería pensar que va a haber menos dinero para políticas sociales a ese nivel. En Chile se viene discutiendo en los últimos años sobre una pensión garantizada universal. Ese es el tipo de discusión. Por fin empezar a tener ciertas políticas universalistas extremadamente demandadas por la población. Es muy probable que se quedarían sin financiamiento. Si hablamos de las contribuciones, la recomendación OECD, una vez más contribuciones, no menos contribuciones. ¿Cuál sería la consecuencia? Se cae el sistema solidario que ordena las contribuciones en Chile. Básicamente hay 4 comunas en la región metropolitana que aportan parte de su recaudación para el resto de las municipalidades en Chile. Estamos diciendo que va en municipalidades de bajos recursos, que no tienen infraestructura empresarial y tampoco tienen infraestructura pública de calidad, que se van a quedar sin recursos. Entonces hay que tomarse en serio el tema de bajar los recursos. Yo insisto que si estamos en un país que tiene una carga tributaria del 50%, esta discusión es otra y hay que mirarla con una lupa distinta. Pero este es un país que tiene el nivel de la OECD de 1965. Se parece al promedio OECD de 1965. Hay que mirar si realmente es posible bajar 10 puntos o 5 puntos, o quizás es posible tener una conversación seria sobre eficiencia fiscal al mismo tiempo que tener una conversación seria sobre progresividad, redistribución y compromiso con la desigualdad y el crecimiento económico en Chile. Jorge Atria, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias a ustedes. Para Arauco, transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es lo que importa. Lo bueno de ser renovables es conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Estamos junto a Claudio Agostini, economista, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, autoridad siempre para hablar del tema de los impuestos en Chile. Claudio, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto, como siempre. Claudio, tú eres una de esas personas extrañas que cree bastante en la libre competencia, en el libre mercado, pero de verdad, ¿no? Y por eso le molestan todas las cosas como las colusiones o como los privilegios que obtienen ciertos grupos en el sistema tributario. Hay muchos privilegios, hay muchas exenciones, hay muchas cosas que no son justas en el sistema tributario chileno. Sí, varias. Una que hemos hablado tú y yo 1000 veces, que es la renta presunta, que sigue siendo un mecanismo de elusión, de evasión, y en el cual los que se disfrazan no son pequeños agricultores, se disfrazan no son pequeños transportistas, pagan en promedio la mitad o un tercio de lo que deberían pagar de acuerdo a sus ingresos. Eso porque no pagan por lo que realmente ganan, sino por una especie de ficción. Exactamente. Si tú eres camionero y tienes un camión, da lo mismo cuánta plata ganas. Tu ingreso para efectos tributarios es 10% del valor del camión. Entonces, tú tienes un camión que vale 100 millones de pesos, tus ingresos al año son 10 millones, aunque hayas ganado 200 o 500 o 50, lo que sea. Entonces, pagas mucho menos de lo que efectivamente ganas. Lo mismo un agricultor. Si tú tienes un terreno grande y ganas la plata que ganes, 10% del valor del terreno, esos son tus ingresos. Claudio, ¿qué lógica hay para que eso? Porque uno entiende que eso puede haber tenido alguna lógica cuando se crea, porque eran sistemas que era muy difícil llevar este control tributario, no se le podía pedir pequeño agricultor que tuviera un contador, qué sé yo. ¿Qué lógica tiene para que esto exista en el año 2025?
Lógica ninguna, presión de algunos grupos, toda. Porque como tú dices, esto partió en los 70 en todos los países del mundo y por esas razones los pequeños agricultores y los pequeños transportistas no tenían contabilidad, era muy difícil. Pero hoy día todos tienen contabilidad, tienen cuenta de banco, emiten facturas, precisamente porque los bancos se las piden para poder dar crédito. Y el sistema de impuestos internos tiene las facturas de su ingreso por factura más las compras y se puede hacer un cálculo relativamente fácil. Cada vez que se ha tratado de derogar, se oponen los camioneros, que no es poco, y la Sociedad Nacional de Agricultura, que tampoco es poco, y han sido exitosos hasta ahora en que no se derogue. Y ha habido muchos intentos. El primer intento de derogarlo fue la reforma que hizo Alejandro Foxley en el 92. Ese fue el primero. Y desde ahí han habido 5 o 6 más sin éxito. Se ha acotado un poquito, porque antes tú podías tener 50 empresas de estas. Hoy día está limitado a menos, pero ahí está. Ya, pero es una trampita que subsiste porque quienes se favorecen con ello tienen el suficiente poder de presión como para mantenerla. Así es. Esa es mi impresión. Dado todos los intentos de reforma que hay, todos los datos que muestran de que esto genera evasión, genera elusión y genera desigualdad, porque los que más los usan son personas que tienen el ejército de abogados, tributaristas y contadores para diseñar esto y que funcione. No tienen ninguna razón de buena política tributaria para subsistir. Los dueños de camiones probablemente son como el ejemplo típico porque son un grupo muy organizado con una capacidad de presión evidente porque pueden paralizar el país básicamente. Así es. Y lo han hecho. Y lo han hecho. Y lo han hecho. Y ahí llegan las reformas. Aparte de la renta presunta, ¿qué otro beneficio tienen ellos que sea injusto en términos de cómo deberían pagarse los impuestos? Tienen dos más los camioneros. Uno, el impuesto al diésel. El diésel en Chile paga 1,5 UTM por metro cúbico, la gasolina paga 6, y el diésel contamina más que la gasolina, entonces debería ser al menos igual que la gasolina, y es lo que han recomendado estudios del BID, de la OECD, del Banco Mundial y el Fondo Monetario para Chile, o sea, estudios independientes de alguien que tiene una mirada afuera, y hacia dónde se ha avanzado en los otros países en el mundo. En Europa, hoy día los impuestos al diésel son iguales o más altos que la gasolina, y por razones de contaminación, los camiones congestionan. Bueno, en Chile de nuevo no ha habido caso. El primero que lo intentó fue Andrés Velasco cuando fue ministro y hubo un paro de camiones. Tal cual como tú decías, pasa. Entonces no pagan por el costo que nos generan a todos en contaminación, en congestión. Ese es uno más. Y el otro que no es tributario, pero tiene la misma lógica, es los camiones no pagan un peaje en las carreteras que sea proporcional al daño que causan en las carreteras. Pagan mucho menos que el daño. Los autos pagan de alguna forma por el daño que causan. Los camiones pagan entre 1 y 20 veces menos de lo que deberían pagar de acuerdo al daño que le causan al pavimento. Entonces, estamos subsidiando a los camiones en muchas formas, en sus ingresos, en el daño que hacen a las carreteras, que lo pagamos todos, y en el diésel que nos respiramos toda la contaminación que generan. Ahora, hay otro argumento que suelen dar los dueños de camiones para defender estos privilegios que dicen, bueno, si a nosotros nos suben los impuestos de alguna manera, si nos hacen pagar por un régimen que no sea renta presunta, o si le suben el impuesto al diésel o el tema de los peajes, eso significa que todos los productos que se transportan con los camiones van a subir de precio y por lo tanto al final son los consumidores los que van a pagar más por todo. Hay dos cosas que decir al respecto. Lo primero, hoy día lo pagamos igual, pero a través de contaminación y congestión. No es que no lo paguemos, hoy día lo respiramos. Y para los que tienen hijos con enfermedades respiratorias, eso puede ser más caro que lo que suban las cosas. Entonces, no es que sea gratis hoy día. Y lo segundo, cuando hemos mirado números de eso, desde la academia al menos, el costo del flete de un contenedor de muchas cosas es mínimo respecto al costo total de los productos. Entonces, esto varía por productos, pero para canastas básicas en supermercado y todo debería subir menos del 1%. No es un impacto muy significativo y uno puede hacerlo en forma gradual, tampoco tiene por qué ser entonces mala excusa. Y si fuera verdad eso, ¿por qué se oponen tanto entonces? Si total a ti no te va a costar nada. Por supuesto, yo te pongo el impuesto a ti y tú se lo pasas al consumidor y lo paga el consumidor y no lo pagas tú. No tienes ninguna razón para oponerte. ¿Por qué te opones entonces? Y se oponen. Ya, eso demuestra que hay otra Exactamente. argumentación. Ahora, además, si uno quisiera de alguna manera subsidiar el precio, por ejemplo, de los alimentos,
no es lo más eficiente beneficiar a una Por parte de la supuesto. cadena como son los camioneros, ¿no? Exactamente, subsidia directo los alimentos, Claro. por supuesto. Claudio, tú estuviste bajo el segundo gobierno del presidente Piñera, trabajando con Ignacio Briones como ministro de Hacienda, trabajando un poco en tratar de sacar del sistema algunas de estas exenciones, algunos de estos privilegios. Hubo como una ventanita política en que parecía que se podía hacer algo. Así ¿Cuál fue tu es. experiencia después de haber trabajado ahí en la máquina tratando de hacer esto que estamos conversando? Fue fascinante pasar de la academia a tener la posibilidad de intentar hacer algo que tiene efectos concretos más allá de un paper que lee poca gente y cita aún menos gente, que es como nos miran a los académicos. Y fue fascinante también trabajar con un ministro que dio carta ancha para hacer lo que consideraba correcto. Y meter números y mirar estas cosas. Entonces, lo primero fue fascinante poder mirarlos con números, con los datos de impuestos internos, y muchas de estas cosas que estamos conversando vienen de esos estudios. O sea, de mirar que la renta presunta sí tiene esos efectos, no es teoría. Sí pagan en promedio la mitad de lo que deberían. Sí se abre una cadena de evasión importante. O sea, están los datos ahí. Y sí favorece a los más ricos. No es hipótesis, no es un paper, es datos de verdad. Eso es lo primero. Y lo segundo es lo frustrante que es, porque tú muestras esos datos y uno cree ingenuamente que es evidente que es una mala política tributaria, que es evidente que hay que derogarlo, que es injusto, que abre espacios de evasión, que favorece a quien no debiera, que tiene costos que pagamos todo y benefician a unos pocos. Pero después tú vas al Congreso y tratas de hacer algo y se vota en contra, y se vota en contra, y se vota en contra. Entonces fue de dulce y de agraz. ¿Por qué se vota en contra? ¿Qué impresión te quedó? Esa es la buena pregunta. En los temas que tenían que ver con renta presunta, los camioneros eran muy activos en estar en el lobby, en presionar, en esta amenaza de producir un desempleo enorme, sin ninguna evidencia, sin ningún respaldo. Uno sabe que no es cierto, además, pero es una especie como de chantaje. O sea, como si ustedes aprueban esto, la cantidad de cesantes que va a haber es terrible, lo cual no es cierto. Pero logran ser efectivos. La Sociedad Nacional de Agricultura también muy activa en oponerse a eliminar la renta presunta, y también con esta excusa de que son pequeños agricultores, que son pobres, pero les mostramos los datos. En una reunión con el ministro de Hacienda, les mostramos los datos, diciendo esto no es verdad. O sea, mira quiénes se favorecen, no son pobres. Al revés, están todos en el quintil más rico. Los dueños de la empresa de renta presunta están todos en el decil más rico. Y claro, miran un poco así, pero después en el Congreso van y vuelven a decir, no, aquí son los pobres agricultores y los vamos a castigar. Y yo no sé cuánto permea ese discurso, a pesar de que no es cierto. Uno no logra permear con los datos, que es lo frustrante. Decir, acá están los datos, independientemente de lo que uno opine. Y los datos muestran que eso que acaba de decir la Zona de Agricultura, eso que acaba de decir los camioneros, no es verdad. Pero uno no convence a nadie. Es como eres un tecnócrata, entonces está malo a priori. Claro, además que ese discurso también es conveniente de ciertos grupos que tienen otras herramientas de poder aparte del mero convencimiento, porque manejan otro tipo de recursos, financian campañas, claro, hacen lobby. Es el lado que uno no ve y que uno quisiera que se transparentara. O sea, uno dice, ok, ya. Supongamos el caso bueno, convencieron con el chantaje del desempleo y la pobreza de los pequeños agricultores, que los datos muestran que no es verdad. Y uno dice, ¿qué más queda entonces? Y ese es el lado que uno no ve. ¿Financian campaña? ¿No financian campaña? ¿A quiénes? Y uno esperaría que eso se transparentara y que se ejercieran en habilidades, digamos. O sea, los que fueron financiados por empresas agrícolas y por la Asociación Nacional de Agricultura no deberían votar ni participar en esa discusión. No hay problema que los financien, pero que sea transparente y que después se inhabiliten, porque tienen un conflicto de interés. Claro, y no solamente participan en la discusión, sino que en general son precisamente los parlamentarios que están en las comisiones. Por supuesto. Haciendo el trabajo más de detalle que impide que estas cosas lleguen finalmente a votarse o a discutirse con más claridad en la sala. Así es. Claudio, ¿qué otra cosa aparte de lo que hemos hablado? Hemos hablado de el tema de la renta presunta, de los beneficios también que reciben los camioneros. ¿Qué otras exenciones o privilegios hay en el sistema que sería bueno sacar? Hay uno en el que se avanzó en la dirección correcta, que es la exención a las ganancias de capital. Hasta antes del 2020, tú podías ganar 1.000 millones al mes, para exagerar el argumento, comprando y vendiendo acciones y pagabas en impuestos 0. Y tú ganabas 2 millones de pesos al mes como empleado dependiente, como independiente a honorario, y pagas impuestos. Claro. O sea, de verdad, una brecha enorme, enorme.
Eso se avanzó algo en la reforma del 2020 y hoy día hay una tasa del 10%, que es mejor que cero, sin duda, pero sigue siendo muy inequitativo. O sea, si tú ganas 200 millones de pesos al mes, ganando y vendiendo acciones vas a pagar 10%. Y si ganas 5 millones de pesos al mes, con tu sueldo o con tu honorario, vas a pagar mucho más. Entonces hay una inequidad tributaria grande, que además favorece porque uno dice, ¿quién transa en la bolsa? ¿Quiénes son los que tienen ganancia de capital? Y eso es un ejercicio que también miramos en su momento con los datos de impuestos internos. Están entre el 1 y el 3% de las personas de más altos ingresos son las que reportan ganancia de capital en su declaración de impuestos. Entonces, es un beneficio súper regresivo, que genera inequidad tributaria horizontal y genera distorsiones que yo no sé la magnitud en Chile, pero para países donde se han medido, que son importantes. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una tasa de ganancia de capital menor que la del impuesto a los ingresos, o sea, parecido a lo que hay ahora en Chile, lo que uno ve, y está documentado, es a los ejecutivos de las empresas, por ejemplo, en vez de pagarles un bono como sueldo, que pagaría ingreso como el global complementario acá, que paga mucho impuesto, se lo pagan vía acciones, emisiones de acciones de la empresa, que la venden en la bolsa y pagan mucho menos. Los dueños de la empresa, en vez de hacer retiros o sacar dividendos, de nuevo emiten más acciones, las venden en la bolsa y pagan entonces vía ganancia de capital, que es mucho menos. Entonces hay una distorsión grande y parte de esas mayores transacciones en el mercado de capitales son para pagar menos impuestos, no tienen que ver con el mercado de capitales propiamente. Claro. Entonces hay distorsiones grandes y por eso, para cerrar el punto, cuando esto se ha mirado desde la academia y también de comisiones no solo académicas, la comisión Mirrlees es probablemente el ejemplo mayor en Estados Unidos, la presidió Sir John Mirrlees, que es premio Nobel por sus contribuciones a los impuestos óptimos al ingreso, concluyó todo, abogados, contadores, después de un año, que lo correcto es que todos los ingresos paguen igual. Tú puedes tener ingresos como trabajador dependiente, independiente, como arrendatario, como dividendos, como ganancias de capital. Eso va al global complementario y paga la tasa que le corresponde. Y ya. Y no que haya estos beneficios. Ahora, Claudio, qué bueno que pones este tema porque precisamente es uno de los asuntos que está en discusión en esta campaña, pero no para igualarlo, como estás tú diciendo, sino al contrario, para eliminarlo, para que incluso ese 10% que se creó hace un par de años se elimine totalmente y quede nuevamente en cero el impuesto a las ganancias del capital. Lo estaba proponiendo el equipo de José Antonio Cast y el equipo de Belén Matei. Y la razón que dan es que dicen este impuesto recaudó mucho menos de lo que se decía que iba a recaudar y ha significado que haya menos transacciones en bolsa, que el mercado se vuelva menos dinámico. ¿Qué responderías tú a esas razones que se dan para eliminar el impuesto? Lo primero es, si recaudó menos, la pregunta es si simplemente estaba mal calculada la recaudación, porque no es el único que ha recaudado menos. O sea, si miramos los informes financieros de los últimos años, todo ha recaudado menos. Entonces, no me parece un buen argumento. El objetivo principal de ese impuesto no es necesariamente recaudar, sino que tiene que ver con la equidad tributaria horizontal. Dos personas que ganan lo mismo, pagan lo mismo. Y no puede ser. Y evitar además que se hagan estas trampas, ¿no? Por supuesto, o sea, exactamente. Que se pague el impuesto que se tiene que pagar así y no el otro. Es. Entonces, el objetivo uno es ese. Dos personas que ganan lo mismo, pagan lo mismo. Tú te lo ganaste en ganancia capital, yo en trabajador dependiente, otro trabajador independiente, pagan lo mismo. Esa es la razón uno del impuesto, independiente de lo que recaude. Entonces, retroceder es agrandar esa brecha. Dos, es regresivo. Y si nos importa la desigualdad o reducirla en algún grado, aquí la estamos aumentando. Porque estás beneficiando al 1 o al 3%. Entre el 1 y el 3% de más alto ingreso. A eso beneficia eso. O sea, esos son los únicos que se van a beneficiar. Esos son los datos. Y es irrefutable. Vayan a calcular con los datos. Y lo tercero es lo que decías tú que estábamos conversando. Se genera un nivel de distorsión importante y genera estos espacios de ilusión, porque eso es ilusión. Yo disfrazo el dividendo de ganancia capital. Disfrazo el bono del gerente de fin de año de ganancia capital. Eso es ilusión tributaria. Y hoy día se puede perseguir, pero es complicado. Pero de nuevo, le ponemos una carga extra al sistema tributario para administrarlo y para fiscalizarlo. O sea, solo malas razones para hacerlo. Yo al revés, yo sería partidario de lo contrario, de
eliminar la tasa del 10%, porque también me parece un error que sea una tasa fija. Tú a lo mejor estás exento de impuesto porque ganas poco y vendiste unas acciones que heredaste y todo, y era poca plata y pagaste 10% cuando te correspondía 0. También es injusto para el otro lado, aunque sea poca gente. Es que entre al global complementario igual que cualquier ingreso. Eso es. Esa es la reforma correcta. Y ¿por qué no pasa eso, Claudio? Perdona que de nuevo vuelva un poco a la pregunta un poco ingenua, ¿no? ¿Por qué algo que parece tan obvio y tan justo no está ocurriendo? Y al revés, vemos que parece que la idea es retroceder nuevamente a que estén totalmente exentas de pago esos ingresos. Es una buena pregunta y volvemos a la misma discusión anterior. Cuando se aprobó poner 10% y pasar de 0 a 10%, supusieron exactamente los que uno creería que se van a poner. Los dueños de la bolsa electrónica, los dueños de la bolsa de Santiago, las corredoras de bolsa. Claro. O sea, Es lógico, porque por supuesto, están cuidando su negocio, sin duda. Se está cuidando su negocio. Y de nuevo, logran ser suficientemente exitosos, esta vez por suerte menos, y se aprobó pasar de 0 a 10%. Claro, y ahora se está hablando de retrotraer eso. Hablemos de un tema que yo creo que es de los temas impositivos del que más se ha hablado en los últimos años, que son las contribuciones. Y hay un gran movimiento que dice que las contribuciones tienen que eliminarse o reducirse muy fuertemente en Chile. Lo están proponiendo también varios de los candidatos presidenciales. ¿Te parece a ti que efectivamente hay que hacer algún cambio en las contribuciones? ¿Te parece bien cómo están? Yo haría 2 cambios, uno más popular, otro completamente impopular. partamos por el impopular para partir. Hoy día, 23% de las propiedades pagan contribución en Chile, 77% está exento. Pagan pocas propiedades. O sea, entonces lo primero es mover hacia que más propiedades paguen. Y no quiere decir que tengan que pagar mucho, pero que paguen de 0 a algo, aunque sea un poco. Y hay varias razones para eso. La primera es financiar los municipios que generan bienes públicos locales que se benefician precisamente a las personas que viven en ese municipio fundamentalmente. Aseo, iluminación, pavimentación de calle, áreas verdes, en fin, centros de salud, educación. Y es razonable. Lo segundo es, hay harta evidencia que tú mientras más pagas un impuesto del cual tienes conciencia, más le exiges al gobierno, en este caso local, que de verdad cumpla y haga las cosas bien. Y el impuesto a las propiedades en todo el mundo es odiado, pero por lo mismo es tan odiado que genera este efecto más que otros impuestos. Claro, porque nos damos cuenta de que lo pagamos. Exactamente. El IVA te da menos cuenta y lo pagas todos los días. Claro, el de las no es tan obvio porque exactamente. no le dicen todo el rato estás pagando tanto de IVA, las contribuciones sí. Así es. Entonces ese efecto es grande y desde el punto de vista de exigirle accountability a los gobiernos locales, la evidencia es que funciona. Entonces esa es una razón por la cual uno quisiera que más personas pagaran. Y la tercera es, de nuevo, es un impuesto que es súper progresivo, y en Chile más que en otros países. Entonces, de nuevo, si queremos que los impuestos contribuyan en su parte, como complemento al gasto social focalizado a redistribuir, ahí hay otro pedacito que podrían contribuir. En Chile el impuesto a las contribuciones recauda 1,3% del PIB. En los países OECD, dado que nos gusta compararnos siempre, es entre 1,7 y 1,8. O sea, pagamos relativamente poco. Así entonces. Es. Y de hecho, las recomendaciones del último informe de la OECD a Chile es que Chile tiene margen para recaudar más de contribuciones. Entonces, eso es lo primero que haría y que es impopular. Lo segundo que haría, para seguir en la línea impopular, es eliminar algunas de las exenciones. Por eso que estamos hablando de exenciones. Hoy día está esta exención extrañísima que tiene mucho tiempo, que es el DFL2, que te da un 50% de exención dependiendo del tamaño de la propiedad. Entonces, si tú tienes una de 139 metros cuadrados, tienes 50% de exención por 10 años. Y si tienes una de 141 metros cuadrados, que es casi igual, pagas 100%. De nuevo, eso te genera una distorsión enorme y cuando uno mira la distribución en Chile, la cantidad de propiedades con 140 metros cuadrados es enorme, desproporcionado a cualquier cosa razonable. Entonces, una distorsión importante y de nuevo injusta. O sea, ¿por qué paga más el que tiene 141 y mucho menos el que tiene 139 metros cuadrados? Siento que hay otros factores que pueden ser mucho más importantes en el valor de esa propiedad, el valor, la ubicación, el exactamente, barrio. Claro. Exactamente. Entonces no tiene ninguna lógica y genera esta distorsión y yo lo derogaría.
lo derogaría, con lo impopular que es. Y en el lado sí, positivo, ya. para no ser todo negativo, o sea, no es negativo, yo creo que es positivo como política tributaria, pero impopular. Tenemos este problema que es el que yo entiendo que está en la discusión pública, que es que tú puedes estar en una casa cara con bajo ingreso. Claro, que pasa especialmente con los adultos mayores, por ejemplo. Así es, ese es el tema. Ese es el tema. Hoy día en Chile ya tenemos un alivio importante para eso. Si tú eres adulto mayor por edad y tienes más de 60 mujeres, más de 65 hombres, y vives en una casa de menos de 220 millones de pesos, que está dentro del 5%, 4% de las casas o viviendas más caras de Chile. O sea, de nuevo, no es para poner el contexto claro. Tienes una exención de 100% si es que estás en el tramo exento del ingreso. O sea, si tienes una jubilación o un ingreso menor a 960.000 pesos, no pagas contribuciones. Entonces, eso es un alivio importante. Y si estás en el tramo, los dos tramos siguientes, hasta 2,5 millones, pagas 50%. O sea, entonces, hoy día ya parte del problema está solucionado. Parte del problema. Bien, dicho eso, hay margen para hacer un par de cosas más. Una, que es la que a mí más me gusta y que ha funcionado, es algo que tiene Canadá, Irlanda y Dinamarca, que es decir, ok, tú tienes una casa que subió de valor, mucho, y tienes un ingreso que no subió de acuerdo al valor de la casa y no puedes pagar. Te doy la alternativa, yo Estado, digamos, de que postergues el pago en la cantidad que tú decías, la mitad, un cuarto, 100%. Y una vez que vendes la casa o te mueres y la heredan, quienes sean los herederos, ahí se paga la deuda. Y eso te da la tranquilidad que tú puedes vivir en esa casa todo el tiempo que quieras hasta que la vendas o hasta que te mueras, sin sentir la presión de tener que pagar contribuciones. Y el Estado recupera esa plata. Y el Estado recupera esa plata al final. A mí eso es lo que me parece más razonable, genera un alivio y no genera ningún tipo de distorsiones, solo postergación. Y la otra, que es un poquito más complicada, me gusta menos, es lo que tienen algunos estados en Estados Unidos que te dicen tú no vas a pagar en contribuciones más de 5% o 6%, hay algunos que tienen 3% de tu ingreso. Que eso te genera alivio, puede ser un poquito más injusto, o sea, porque te puede haber pasado, para exagerar el argumento nuevo, que a lo mejor tú tienes una jubilación baja, pero tu casa subió de valor y estás sentado arriba de $1 millón. ¿Por qué te voy a acotar las contribuciones a ti? Si tienes plata, no la puedes sacar porque vives en ella. Y para empujar un poquito más el argumento, muchas veces esa alza en valor es producto de algo que el Estado hizo, no que hiciste tú. Y una línea de metro al lado, por exactamente, ejemplo. Es el mejor ejemplo. Tú pones una línea de metro al lado y la evidencia que hay, aquí hay paper con datos para Chile, muestran que dentro de 1 kilómetro todas esas propiedades suben entre 10 y 16% de valor. Entonces, el Estado invirtió, no tú. Y tu casa subió 16% de valor. Es razonable que el Estado recupere parte de ese valor dado que lo generó el Estado. ¿Cómo lo recuperó? A través de las contribuciones de bienes raíces. Hay dos factores que también se ponen en esta discusión de las contribuciones. Uno, y quiero plantear el primero y luego el otro, tiene que ver con que sería un impuesto injusto porque dicen estás pagando 2 veces por lo mismo. O sea, tú ya compraste una casa, hiciste esa inversión, pagaste impuestos, porque además, por un bien que es tuyo, tienes que seguir pagando durante todos los años otro impuesto distinto al que tú ya pagaste. La lógica de las contribuciones de bienes raíces viene de dos lados. La primera es financiar bienes públicos locales. Yo con mis impuestos generales, lo que pago en IVA, en ingreso, financio bienes públicos generales, defensa, inmigración, policía, carabineros, sistema judicial, un montón de cosas. Con las contribuciones financio bienes públicos que son locales, o sea, que favorecen fundamentalmente a la gente que vive ahí y no a otros. O sea, yo pago contribuciones de raíces y hay una plaza cerca de mi casa que no la usa la persona que vive a 100 kilómetros en general. Entonces es razonable que la paguen los que la usan y no todos los chilenos. Entonces esa lógica es importante, es importante. Y la segunda, que es más propiamente tributaria, es un impuesto que tiene todos los cheques maravillosos que no quisiera un impuesto. Es fácil de fiscalizar, es súper difícil de evadir y es fácil de administrar. Entonces, además es un impuesto que tiene muchas ventajas. Pero la razón fundamental es de bienes públicos locales.
Ahora, en el caso de Chile, las contribuciones también tienen un fin solidario, ¿no? Así Porque es. con el Fondo Común Municipal, gran parte del grueso de las contribuciones que se pagan en las comunas más adineradas de la región metropolitana ayudan también a subvencionar municipios más pobres. Así es, hay 4 municipalidades que subsidian a todo el resto. Ujú. Eso es. Ahora, más general, el argumento de que pagó impuestos y después pagó otro, eso pasa con muchas cosas, digamos. No sé por qué la discusión se ha focalizado en las contribuciones. Con ese argumento nos quedaríamos sin ningún impuesto. Cuando tú pagas IVA, estás gastando plata que ya pagó impuesto al ingreso. Obvio. A mí me paga el sueldo de la universidad, pagué impuesto al ingreso y después yo lo gasto comprando algo y pagué IVA, Claro. por supuesto. Y si después yo no fumo, pero a los que fuman, después pagan impuestos a los cigarrillos, tercera vez. O sea, con esa lógica, tú dices, me compré auto y pagué el impuesto verde, el IVA del auto y ahora pago impuesto a los combustibles. Bueno, obvio. O sea, entonces, esa lógica así de pagó 1, 2 veces o 3 no tiene tanto sentido, me parece a mí. Se cuestiona mucho también el tema de los avalúos, que se dice los avalúos son opacos, no es claro cómo se establecen, han crecido mucho en algunos sectores, no en otros. ¿Ves algún mérito de esa crítica? Sí, yo creo que ese es un tema relevante. Pero por otro lado, a ver, es un tema relevante, pero también hay que ser práctico. Mundo ideal, uno quisiera un tasador para cada casa y tenemos el avalúo perfecto. Ya, pero son 5.600.000, si agregamos los otros sitios son 6,5 millones. Tasar 6,5 millones cada 4 años es una locura y es carísimo. Entonces no tiene sentido, pero ese sería el mundo ideal. Entonces ya, hagamos algo más razonable y lo que hacen todos los países es una mezcla entre mirar las transacciones, a cuánto se vendió la última vez que se vendió, más valor UF metro cuadrado en el barrio, más acceso a áreas verdes, a transporte público, más construcción, metros construidos, y se hace una aproximación por manzanas, por cuadra, que sin duda es una aproximación. Y como toda aproximación tiene errores porque no es la tasación de tu casa. Es una tasación promedio y por definición de promedio de casa bajo el promedio y casa sobre el promedio. Y eso yo creo que hay 2 cosas que uno puede hacer. La primera, que ya existe en Chile, yo creo que se conoce menos, es que tú efectivamente puedes ir a impuestos internos y decir mi casa vale menos que lo que ustedes tasaron. Y tú pones la tasación de un tasador. Uh-huh. Y efectivamente te puede bajar la tasación. O sea, hay un mecanismo para hacerlo. O que el avalúo fiscal siempre es más bajo que el precio de mercado. Exactamente. Pero así todo, si por alguna razón quedó, no tengo idea, con el terremoto se cayó la mitad de tu casa y el avalúo está hecho antes del terremoto, tú puedes ir y decir, mira, se cayó y efectivamente te va a bajar. Entonces hay un mecanismo que podría ser más rápido, más flexible, todo lo que, pero existe uno que es relevante. Y lo otro, que es donde yo creo que se podría avanzar, todavía es muy opaco cómo impuestos internos hace el avalúo. Y yo creo que ahí hay un margen importante de saber qué variables se consideran, con qué ponderación, para tener una idea. O sea, ¿estamos usando la mejor metodología disponible o estamos usando una metodología que tiene 30 años y quedó ahí y se sigue usando cuando hoy día hay mejores alternativas? Y sería bueno responder esa pregunta, por el bien de impuestos internos, por el bien de los contribuyentes y porque a lo mejor hay espacio para mejorar mucho. Hoy día hay tecnología más para mejorarlo mucho, incluyendo para fiscalizar. Una de las cosas, a propósito de tu pregunta de hace un rato, que hizo el Servicio de Impuesto Interno a petición del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue contratar un dron y poner el dron a fiscalizar en la dehesa, en Vitacura, Santa María de Manquehue, y detectar todas las piscinas y construcciones que se habían hecho que no estaban registradas, y después se fiscalizó, subió el avalúo de todas esas casas. Para subir el avalúo, claro. Exactamente. Ahora, otro tema, Claudio, que ha tomado bastante importancia en la campaña tiene que ver con el impuesto a las empresas. Y especialmente en las campañas de Matei y Kast también se está proponiendo bajar de manera bastante fuerte ese impuesto, con el argumento además de que eso va a ayudar al crecimiento, ¿no? Que bajar el impuesto a las empresas va a incentivar la inversión que está deprimida en Chile y eso se va a pagar solo de alguna manera porque el país va a crecer más. ¿Qué te parece el argumento? A ver, ese argumento tiene algo que la evidencia ha refutado notablemente siempre, que es esta lógica de que yo bajo el impuesto, hay un aumento en la inversión enorme, genera crecimiento enorme y eso genera recaudación que más que paga lo que perdí. Ya, eso no ha pasado nunca en la historia. Lo intentó Reagan, el déficit más alto en la historia de Estados Unidos. Lo intentó Thatcher, déficit fiscal.
se intentó en algunas repúblicas rusas después que se independizaron, déficit fiscal. O sea, y aquí sí que hay mucha evidencia académica de que eso no pasa. ¿Y por qué no, Claudio? Porque es verdad. Uno diría, es más o menos lógico, ¿no? Que si te cobran menos impuestos a las empresas, va a haber más empresarios dispuestos a poner plata y a invertir porque van a tener más rentabilidad. No, eso pasa, pero son dos cosas distintas. Que por eso que me parece, a ver, desde el punto de vista de la discusión global, tú decís, yo bajo los impuestos, aumenta el crecimiento y recaudo más que antes, mentira. Eso no pasa, no ha pasado y no va a pasar. Son todas las evidencias que tenemos suficientes. O sea, de verdad eso es terraplanismo económico creer que eso pasa, para ser bien claro. Lo segundo, uno dice ya, si bajo la tasa de las empresas, ¿aumenta la inversión? Sí, por supuesto. Mi punto es que no crece tanto como para compensar. Eso es lo que hay que despejar. O sea, lo serio sería decir, a lo mejor vale la pena recaudar menos impuestos y subsanarlos de otra manera, ese pago de impuestos por a supuesto. cambio de que haya más inversión. Exactamente. Así es, pero una cosa por la otra. Así es, ese es el punto. Si tú quieres bajarlo, tienes que compensar de otro lado porque si no lo haces vas a tener déficit fiscal. Y estamos en una situación que no da para tener déficit fiscal. Entonces, y aquí hay un equilibrio que yo creo que es el más complicado y es una decisión, no sé, más bien política, porque es difícil meterle número. Si tú bajas mucho el impuesto a la empresa, sin duda te aumenta más la inversión. No tanto como todos creen, pero aumenta la inversión. Pero generas una brecha muy grande entre el impuesto a las personas y el impuesto a la empresa. Y si esa brecha es muy grande, los incentivos son a disfrazarte como empresa todo lo que puedas. Todos tus ingresos laborales, personales, de ganancia, capital, lo que corresponda, te conviene disfrazarlos como empresa. Que es algo que ya y pasa, sacarlos por otro lado. Históricamente en Chile. Y la historia de Chile es esa. El food, que era eso. El food llegó a acumular el PIB de Chile. Y era contabilidad. Estaba en los libros, pero no estaba. O sea, si tú miras el food histórico en Chile, las tasas de inversión deben haber sido el doble de las que eran. Era un mecanismo de evasión y por lo mismo te conviene. Me disfrazo de empresa, deja mi ahorro personal en la empresa, mi consumo en la empresa y saco la plata por la empresa porque pago menos que si la... Entonces, hay un trade-off que es súper complicado. Uno quisiera idealmente tener la misma tasa y matar ese problema, que es una propuesta que hizo Arnold Harberger hace mucho tiempo. Él decía el impuesto a las empresas debería ser igual al máximo de las personas. Harberger era el papá de los Chicago Boys. El papá de los Chicago Boys era partidario de que la tasa de las empresas fuera igual al máximo de las personas. Para evitar eso. Y él decía más, y tenía una lógica bien impecable, él decía más, es más fácil recaudar, porque yo recaudo todo en la empresa. En el caso de los ingresos de la empresa lo recaudo todo. Los que están en el máximo ya pagaron, ya todo el resto le devuelvo. Impuesto interno lo único que tiene que hacer es devolver, después no tiene que recaudar nada. Y es más fácil recaudar de 1 millón de empresas que de 10 millones de contribuyentes. Y mato ese ergo. Entonces tú decías, y esa es la lógica de Harvard, que tiene una lógica tributaria impecable. El precio que uno paga por eso es que tienes una tasa corporativa mucho más alta y tiene efectos negativos en la inversión. Y el equilibrio entre esas dos cosas es complicado y no hay un número mágico. Ya, pero es una decisión política, pero es bueno tener claro cuáles son los elementos reales sobre los cuales tomar esa decisión política. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y los criterios son eso. No se va a pagar por sí mismo, hay que compensar por otro lado. Si lo bajas mucho, te aumenta la inversión, pero te aumenta la evasión y la elusión. Y las empresas de papel. Y ese equilibrio hay que sopesarlo políticamente. Claudio, ¿debería Chile, sumando todo esto que estamos hablando, debería subir o bajar la carga tributaria en Chile? Esa es una pregunta que yo siempre he creído que los economistas no somos los llamados a responder. Nosotros no tenemos herramientas para responder esa pregunta. No hay un óptimo, no hay con criterio económico. Para mí es una pregunta política. Es si queremos como sociedad que el Estado haga más cosas, bueno, tienes que financiarlo y hay que subir la carga. Y si queremos que el Estado haga menos cosas, bueno, hay que bajar los impuestos y bajar la carga. Entonces es una pregunta de verdad, es una pregunta en el fondo de cuál es el tamaño del Estado y qué queremos que haga y qué queremos que no haga. Y los economistas no tenemos ninguna ventaja desde el punto de vista de la disciplina sobre nadie para opinar, más allá de las preferencias personales. Entonces no es una pregunta económica, me parece a mí. Claudio Agostini, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Un gusto, como siempre.
Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este tema, hablando en profundidad de los impuestos, un tema que está muchas veces en la conversación, pero pocas veces hay el espacio para discutirlo con la profundidad con la que lo hemos hablado hoy con nuestros invitados. Así que muchísimas gracias por la compañía, como todos los miércoles. Recuerda que el lunes estamos otra vez haciendo Animales Políticos junto a Cristóbal Velolio y nuestros invitados para seguir el pulso de la campaña electoral. Todos los martes estamos publicando la columna de opinión y recuerda también que está disponible nuestra miniserie de entrevistas Liderazgos que Importan, presentada por Fundación Colunga. Así que todo ese es el material que tenemos para cubrir cada semana aquí en la casa de editorial Lo que Importa. Te esperamos entonces el próximo miércoles para hablar de otro tema que importa. Chao. Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor.